Tome su lugar y abra su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice Habacuc 3:17 de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, por la oportunidad que tenemos de ser testigos de tu amor y tu fidelidad, por la oportunidad que tenemos de reunirnos como hermanos, como iglesia, para darte gracias, para manifestar que tú has sido bueno y que tú has sido fiel con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque cada uno de nosotros somos testigos de tu amor y tu fidelidad. Gracias por darnos tu palabra, para recordarnos quién eres tú, Señor, y por qué tenemos que ser agradecidos. En el nombre precioso de Jesucristo te damos gracias. Amén. Confiados y agradecidos. El pasaje que leímos en la parte final de una oración que hizo el profeta Habacuc. Una oración que contenía un clamor pidiéndole ayuda a Dios por las injusticias que el pueblo de Dios estaba sufriendo en manos de los babilonios o los caldeos. Pero lo interesante de esta oración, porque todo el libro de Habacuc se trata de esa oración, y los capítulos anteriores al capítulo 3 que leímos contienen esa oración, clamando a Dios su intervención por las injusticias que el pueblo está sufriendo. Sin embargo, lo interesante de esta oración es que al final del capítulo 3 que leímos, Habacuc se desliga por un momento de la respuesta que él le está pidiendo a Dios y se concentra en reconocer la grandeza y la misericordia de Dios. Después de reflexionar acerca de la angustia y la injusticia que el pueblo está viviendo, Habacuc se da cuenta que la gracia de Dios está allí todavía, que Dios no ha cambiado y que es mayor la gracia y la misericordia de Dios que las calamidades que le afligen al pueblo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quejado alguna vez con Dios por las aflicciones causadas por las injusticias de la vida? Todos nosotros pasamos por situaciones difíciles, por tiempos de angustia, por tiempos de escasez, por tiempos en donde verdaderamente sentimos las aflicciones de la vida. Pero también al mismo tiempo nos acordamos que tenemos un Dios poderoso, lleno de amor y de misericordia, que no se ha olvidado de nosotros, y aunque no lo vemos o lo que vemos pareciera que Dios no está ahí, Dios no se ha movido. Su misericordia sigue firme para ayudarnos a nosotros. Por eso es importante lo que nos enseña este episodio que vivió el profeta Habacuc, pues nos muestra que la verdadera fe y el verdadero agradecimiento a Dios no depende de nuestro estado o de la condición material en que nos encontremos, sino depende de lo que Dios es y de la seguridad y la satisfacción que Él transmite a nuestra vida, no importando las circunstancias que nos rodeen. Por eso los creyentes somos agradecidos, por eso vivimos agradecidos, porque aunque a veces pareciera que Dios no se ve,
pareciera que Dios no está por las circunstancias que estamos atravesando, nosotros sabemos que Él está allí, que Él y su misericordia están disponibles para nosotros. Habacuc entonces nos lleva a una dimensión espiritual, en donde el creyente muestra verdaderamente lo que es, verdaderamente de qué ha hecho. Se ve en las situaciones difíciles, se ve en las situaciones de escasez, se ve en medio de los problemas quién verdaderamente tiene fe. Porque cuando hay abundancia, cuando no falta nada, todo el mundo está contento y todo el mundo aparentemente está agradecido. Pero en medio de las situaciones difíciles, ahí es donde se mira quién verdaderamente tiene su mirada puesta en Dios. Quién verdaderamente tiene fe en aquel que ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, a Él, a quien no lo detuvo ni la muerte, sabemos que Jesucristo vive más allá de las limitaciones de este mundo. Por eso debemos evaluar el valor de la fe ante las limitaciones y las injusticias de la vida. El valor de la fe ante las limitaciones y las injusticias de la vida. ¿Cómo es posible tener alegría y regocijo como lo manifiesta Habacuc en medio de la escasez, en medio de la angustia, en medio de la adversidad? Porque la fe no depende de lo que se ve, sino de lo que se espera. La fe no depende de lo que el mundo o las circunstancias nos muestran, sino de lo que Dios nos ha prometido. Y Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, aunque las circunstancias muestren lo contrario, nosotros sabemos que Dios está ahí y está con nosotros. La vida está llena de limitaciones e injusticias. Nadie desea los problemas, así como nadie desea tener escasez material o económica. El mundo en que vivimos es un mundo en que basa la felicidad en función del bienestar material o económico. Cada quien se mide según su nivel económico, según su nivel material. Pero la Biblia nos enseña que la felicidad no depende de las cosas materiales que tengamos, como dice Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquel que es fiel a Dios, aquel que ha recibido su palabra, sabe que la comunión con Dios y sabe que la recompensa de Dios no depende de las cosas materiales visibles, sino empieza primero con una paz y con una seguridad interna, algo que Dios nos da que el mundo no puede dar. La tranquilidad y la paz que Dios da al creyente no depende de su estado económico, sino de su comunión con Dios, de su fe en aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso, cuando Jesucristo vino a este mundo, no vino para ofrecer riquezas o posesiones materiales, ni siquiera para decirnos que se acabarían los problemas en nuestra vida. Jesucristo vino para enseñarnos a vivir por fe. Jesucristo vino para revelarnos las promesas de Dios a nuestra vida. Jesucristo vino para darnos el amor de Dios en nuestros corazones, lo cual no se puede comprar ni con oro ni con plata. Lo que Dios nos da, su misericordia y su amor, es el valor más preciado que guarda nuestra vida y guarda nuestro corazón. Él vino para enseñarnos a tener esperanza en el mañana, en el futuro. Quizá las cosas presentes no son como quisiéramos, pero déjame decirte una cosa: la promesa que Dios ha hecho se cumplirá. Tardará quizás, pero no dejará de cumplirse. Bendito sea su nombre. Jesucristo vino a enseñarnos una vida en donde la confianza no está en las bendiciones temporales, sino en la paz
y el gozo que Él produce en nuestros corazones. Quizá otros tendrán riquezas, quizá otros tendrán abundancia y podrán mostrar cosas que tú no tienes, pero lo que Dios te ha dado a ti, ellos no lo pueden comprar con sus riquezas ni con sus posesiones. La paz y el gozo que Dios te ha dado no tiene precio en este mundo, y esa es razón suficiente para vivir agradecidos con Dios. Al fin y al cabo, Él es el dueño del oro y la plata. Y Él ofrece y nos ha prometido que va a satisfacer o a llenar todas nuestras necesidades materiales. Como dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No tenemos, pero sabemos que Él suplirá. Cada uno de nosotros puede dar testimonio del cumplimiento de esa promesa en nuestra vida. Cuando creíamos que no teníamos, cuando creíamos que no la íbamos a hacer, cuando creíamos que no íbamos a llegar solventes a fin del mes, Dios se ha mostrado manifestando su amor y su misericordia, y tú y yo podemos dar fe de que Dios es fiel y que su misericordia es para siempre. El pueblo de Israel había sido víctima de invasión y de cautiverio por los babilonios. Había escasez de alimentos y había escasez de producción. La angustia se había apoderado de ellos. Ellos sabían lo que eso significaba porque era algo real, era algo patente que estaban viviendo. Pero hay algo precioso que Dios mismo le había enseñado a Habacuc. Ahí mismo, dentro de las oraciones de Habacuc, hay respuestas de Dios. Y por eso cada vez que Dios habla, debemos poner una atención especial. Porque lo que Dios dice son palabras de vida eterna. Son palabras que penetran a nuestro corazón y nos sostienen en el tiempo de angustia. Cuando Habacuc inició su oración, empezó a hablar de todo lo que estaban sufriendo y lo que les estaba pasando. Y Dios le contesta a Habacuc en relación a la respuesta que viene de Dios. Y eso está en Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 4, y lo leemos de la siguiente manera. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La diferencia entre el que cree y no cree es que el que no cree en Dios cree que por su esfuerzo y por su capacidad logra las cosas y por eso se enorgullece. Pero el justo sabe que no son sus fuerzas, ni su capacidad, ni su experiencia, sino la misericordia de Dios es la que lo sostiene. Por eso los creyentes vivimos agradecidos, porque sabemos que somos sostenidos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Tu vida está en las manos de Dios, y el que está en sus manos no hay valiente que lo arrebate. Lo que Habacuc hace, pues, es lo que debe hacer todo creyente en los momentos difíciles, en los momentos de escasez. Pues se despoja por un momento de su angustia. Porque cuando estamos angustiados, eso nos entra en la mente y en el corazón. Acapara nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Pero Habacuc logra desposeerse por un momento de su angustia, de sus aflicciones y de las aflicciones del pueblo, y concentra su mente y su corazón en contemplar la gracia y la misericordia de Dios. Cuando tú te acercas a Dios afligido
y logras por algún momento hacer a un lado esa angustia y empiezas a contemplar la gloria de Dios, tu vida cambia. Y es allí donde empiezas a alabarle. En lugar de pedirle, en lugar de reclamarle, empiezas a levantar tus manos y a darle gracias. Por eso cantamos, por eso alabamos, por eso agradecemos a Dios, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en angustia antes de conquistar la tierra de Canaán, Josué salió solo a ver cómo estaban las condiciones del muro de Jericó. Dios les había prometido que les iba a entregar la ciudad de Jericó, pero la ciudad de Jericó era una ciudad fortificada, con murallas que rodeaban toda la ciudad. Las puertas estaban cerradas y la ciudad era impenetrable. Los muros eran altos y eran gruesos, porque eran muros formados de forma doble, de tal manera que no se podían penetrar. Y Josué salió a ver esos muros y empezó a contemplar y empezó a clamar a Dios para que Dios le dijera cómo iba a derribar esos muros. Y había aflicción y había preocupación de parte de Josué como siervo de Dios. Pero fue en ese momento que Josué tuvo la visión más poderosa de su vida. El momento en que Josué tuvo la visión que cambió el resto de su vida. Se le apareció un hombre con una espada desenvainada, una revelación física de Jesucristo. Él vio de una manera a este hombre y pensó que era uno de los enemigos porque tenía su espada en su mano. Pero él le dijo, el hombre con la espada desenvainada, que es una revelación de Jesucristo mismo, le dijo que él estaba con el ejército del poderoso Dios de Israel. Y cuando Josué se dio cuenta delante de quién estaba, dice que despojó su calzado y se arrodilló para adorar a Dios. Se le acabaron las preocupaciones. Cuando tú entras en la presencia de Dios, tus preocupaciones se hacen a un lado, porque entras al lugar sagrado de la presencia de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú no estás solo. Tú no estás a la deriva, aunque pareciera que estás solo, aunque pareciera que la situación te está dominando. Debes saber que Dios está contigo en ese momento. Al igual que Habacuc, nosotros debemos descansar en la idea de que no hay angustia, no hay problema que pueda dejarnos fuera de la comunión con Dios. Por eso nuestro agradecimiento a Dios va más allá de la situación que nos rodea, va más allá del estado en que nos encontramos. ¿Cuántas veces hemos pasado por estados económicos lamentables, pero luego no nos queda otra más que doblar rodillas y levantar nuestras manos y decirle, Señor, aunque yo no te miraba, tú estabas allí? Ese es el Dios en el que hemos creído, un Dios poderoso, lleno de amor y de misericordia. Por eso tenemos que hablar en segundo lugar sobre la majestad y la soberanía de Dios. Nosotros vivimos en un mundo material lleno de limitaciones, lleno de injusticias, pero creemos en un Dios justo que ha vencido al mundo, un Dios poderoso que no tiene las limitaciones que nos presenta este mundo. Confiamos en Él, porque si Él venció la muerte, es porque nada en este mundo puede ser más grande que Él. Y nada en este mundo puede venir a destruir nuestra vida, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra fe y nuestra confianza ha sido depositada en un Dios lleno de gloria, de poder y de majestad. Por eso el creyente debe ver a Dios por fe. Por eso el creyente debe saber que aunque no tenga
bendición material o aunque tenga escasez económica, Dios está ahí. Dios no ha dejado de ser poderoso. Me acuerdo yo en el tiempo de la pandemia, donde todos estábamos en una situación débil y difícil, donde nos dimos cuenta que nada podemos hacer. No hay cosa más difícil que algo que te inutiliza, que no importa lo que tengas, no importa lo que sepas, no importa lo que puedas hacer, la debilidad, la enfermedad te consume y te deja totalmente a la deriva. Pero en medio de la deriva, aún al umbral de la muerte, podíamos decir: yo sé que tú vives y que mi vida está en tus manos. Dios es poderoso, no te dejará ni te desamparará, contigo estará en la angustia. Por eso sabemos que ni aun la muerte nos puede separar del amor de Dios. Cristo nos dice en Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida de Dios va más allá de las limitaciones de este mundo. Por eso, cuando Habacuc reflexionó y vio la grandeza de Dios, entonces se regocijó en lugar de seguirse lamentando. Veamos entonces por qué Dios nos eleva por encima de las miserias humanas. Dios nos eleva encima de las limitaciones. El cristiano vive agradecido porque Dios nos lleva por encima de las limitaciones, por encima de las injusticias, por encima de los problemas que vivimos. Cuando creemos en Dios y cuando ponemos nuestra confianza en Él, Dios nos lleva por la fe a una dimensión más alta de los problemas y de las circunstancias de esta vida. Mientras tú te concentras en los problemas, permaneces en este mundo con todas sus debilidades. Pero cuando tú entras en la presencia de Dios, eres elevado a un nivel más alto. Por eso es interesante lo que dice Habacuc en el versículo 19 del pasaje que leímos. Lo leemos nuevamente. Versículo 3:19. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué pasaje más precioso. Esto habla de que Dios te hace suave lo que es difícil, te hace suave lo que es duro, lo que es quitarte la carga para que tú te sientas liviano. Y cuando tú estás liviano, te eleva encima de los problemas. Las ciervas o gacelas son ese tipo de venados que se desplazan entre las piedras y entre las rocas. Yo no sé si algún día usted ha visto algún documental acerca de cómo estos animales escalan en los precipicios, en las rocas, se elevan y caminan y se van bien alto. Ningún otro animal los puede seguir. Escuche bien. Cuando tú eres elevado a las alturas de Dios, no hay nada de este mundo que te pueda perseguir. No hay nada de este mundo que te pueda hacer daño. No hay nada de este mundo que te pueda alcanzar. Porque es su mano poderosa en la que te eleva. Y te eleva a una distancia donde tú puedes ver lo que hay abajo. Yo no sé si usted ha subido alguna vez a algún lugar y visto lo que hay abajo. Todo lo que está abajo se ve más pequeño. Y se tiene control de todas las cosas. Eso es lo que Dios hace cuando tú entras en comunión con Él. Y en lugar de quedarte abajo viendo los problemas, te elevas en la presencia de Dios y mira la vida y los problemas de una manera diferente. Bendito sea su nombre. Eso mismo les permite a las gacelas escalar rocas, peñascos y llevarlos a alturas asombrosas. Y en las alturas tienen seguridad especial y pueden controlar todo lo que sucede abajo de ellos. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, su vida es elevada a una nueva dimensión, que es la dimensión de la fe. Pero si el creyente no utiliza la fe,
sigue viviendo en la dimensión material y los problemas de la vida le siguen afligiendo y son su preocupación. Pero el creyente que entiende que Dios es fiel, que sus promesas se cumplen, sale de la dimensión humana y entra a alabar y adorar a Dios con todo su corazón, a pesar de lo que está viviendo. Porque es fácil cantar cuando hay tiempos de bonanza, es fácil cantar cuando hay tiempos de alegría, pero cuando hay aflicción es mejor cantar, es mejor alabar al Señor, porque ahí manifestamos nuestra verdadera fe y nuestro corazón agradecido. La vida no depende de lo que sucede en la superficie material, porque hay fuerzas espirituales que están encima de ella. Y si tú estás en las manos de Dios, Dios te eleva a alturas donde el enemigo no puede hacerte daño. No es lo mismo estar en medio de un problema y no poder salir de él, que ser elevado por encima del problema y verlo desde una dimensión superior, donde las cosas se ven como Dios las ve. Porque la fe es aquello que tú no miras, pero Dios sí mira. Es aquello que tú no tienes, pero Dios sí tiene. Por lo tanto, tu fe no está en lo que se ve, sino en Dios que no se ve, porque Dios es espíritu. Bendito sea su nombre. Por eso tenemos que hacer lo que hizo Habacuc. En lugar de quejarnos de la angustia y ser abatidos por la misma, debemos contemplar la gloria y la majestad de Dios. Ahí se acabó. Y por eso nos dice esta oración preciosa: aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Por eso cambió totalmente la actitud de Habacuc. Y ojalá nuestra actitud pueda cambiar también cuando estemos en situaciones difíciles. La restauración del pueblo de Israel iba a venir y vino después. Pero primero, Habacuc tuvo que tener fe y confiar plenamente en Dios en el momento más difícil. De la misma manera, en su momento vendrá tu restauración y en su momento vendrá tu prosperidad. Pero tu vida no depende de esa prosperidad, sino depende del Dios que da la prosperidad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vale la pena mantener nuestra fe. Vale la pena ser fortalecidos aún en medio de la injusticia que podemos vivir en este mundo. Vale la pena porque solo así veremos la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Salmos 1, del 1 al 4. El primer salmo de la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa de Dios. Y esa promesa sigue vigente, aunque tu situación no lo parezca en este momento. Pero tu confianza en Dios debe ser más grande que tu problema. Tu fe en Dios debe ser más grande que tu angustia, para que logres despojarte. Y al igual que Habacuc, empieces a contemplar la gloria de Dios. Habacuc nos muestra el efecto de la fe en las circunstancias adversas. Nos muestra el estado de seguridad y de confianza plena que vive el creyente que cree firmemente en Dios.
Habacuc nos demuestra que la vida trasciende lo material, que la vida espiritual trasciende la vida material, que la verdadera vida ni empieza ni termina en este mundo, pues la verdadera vida, la vida eterna, es antes de la fundación de este mundo y seguirá siendo después de la destrucción de este mundo. Por eso hay gratitud permanente en nuestros corazones. Por eso también celebramos este día especial. Este es un día que únicamente se celebra en Estados Unidos y Canadá. No se celebra en ningún otro lugar. Porque este país, le pese a quien le pese y lo acepte quien lo acepte, fue fundado por cristianos creyentes que tenían fe en Dios. Y al nomás recibir sus primeras cosechas, lo primero que hicieron fue establecer el día de acción de gracias a Dios. No el día de acción de gracias, día de acción de gracias a Dios. Thanksgiving to God. Porque ahora solo se dice Thanksgiving, Happy Thanksgiving. Pero en realidad era el día de acción de gracias a Dios. Ponte de pie. ¿Por qué no levantas tus manos?